Hola, bienvenidos a Escucha Podcast. Yo soy Álvaro López y entrevisto a todos los seres humanos que han tenido el valor de escucharse y que con su historia pueden inspirarte a maximizar el potencial que hay dentro de ti. Si quieres ver el podcast, puedes encontrarlo en YouTube como escucha-mx o bien seguir escuchándolo en Spotify. Para más información sobre Escucha, visite a nuestro sitio web en www.escuchamx.com. Hoy entrevisté a Andrés Martínez. Andrés es socio fundador y director general de Iterativa, empresa operativa y de desarrollo inmobiliario que desbloquea el mayor y mejor uso de propiedades nuevas y existentes mediante la creación de experiencias y marcas centradas en el ser humano. A través de un diseño contemporáneo y con tecnología innovadora, Andrés es un apasionado de los negocios con un historial demostrado de trabajo en la industria de bienes raíces. Experto en gestión de carteras, desarrollo, planificación estratégica y gestión de activos e inversiones, Andrés es un profesional en desarrollo de negocios con una maestría en Ciencias en Desarrollo Inmobiliario del Instituto de Tecnología de Massachusetts. En este episodio, Andrés y yo hablamos de sus orígenes y su mentalidad de emprendedor, de cómo las cosas más simples y complejas de la vida se pueden arreglar con un hilo y un diurex, así como sus motivadores principales para crear conceptos y marcas que inclusive alguna vez presentó Adam Neumann, fundador de WeWork. Hablamos de la importancia de seguir tu intuición cuando debes de tomar decisiones y de ser fiel a tu estructura de valores en todo momento. Si quieres conocer las razones de Andrés a crear e inspirar a la gente con su visión, no te pierdas este episodio y visita sus más recientes proyectos en www.iterativa.mx. Como apapachar y alimentar este niño interior es algo que hago con conciencia, porque la magia y la intuición vienen de ahí. Y últimamente me manejo mucho más con la intuición que antes. Este podcast es presentado por OTV. En OTV Productions se especializan en transformar ideas en videos corporativos, publicitarios y comerciales de alta calidad. Su enfoque está en crear estrategias audiovisuales que capturen la verdadera esencia de cada empresa. Y lo mejor de todo, están tan seguros de la calidad de su trabajo que garantizan al 100% la satisfacción del cliente. Si el video no resulta ser como lo imaginaste, te devuelven tu dinero sin preguntas ni trucos. Si necesitas cualquier contenido audiovisual para tu empresa, contáctalos en www.otv.com.mx. Este podcast es presentado por Público. Público es una compañía mexicana con 7 años en el mercado que se dedica a operar y desarrollar espacios de trabajo en la Ciudad de México. Si estás interesado en tener las mejores oficinas para tu equipo en términos de espacio, diseño y tecnología, visita publi.co. Andrés, bienvenido a Escucha. Gracias. Muchísimas gracias por darte el tiempo de estar aquí. La verdad es que platicar contigo siempre ha sido un placer y ahora tenerte como de este lado, pues es increíble conocerte un poco más y empezar a platicar pues de quién eres tú como persona, pero también como profesional. Pues creo que será muy interesante y muy rico. Pues y ojalá. Te agradezco muchísimo, Andrew. Con mucho gusto. Para empezar, quería preguntarte algo muy directo, pero creo que algo muy significativo. Me gustaría entender quién es Andrés y que me platiques de él, pero también que me platiques de Nes. ¿Cuándo salió esto? ¿Te lo platiqué? ¿No? ¿En nuestra primera? A ver, otra vez. ¿Quién es Andrés y quién es ¿Y Nes? quién es Nes? O sea, te lo voy a contestar como cronológicamente al revés. Primero Andrés, que es el más reciente. Pues no sé muy bien yo tampoco. Es como un constante entendimiento, descubrimiento. Pero bueno, lo que hago, que a lo mejor es lo más fácil, o más bien la motivación creo que por lo que hago es, siempre me ha gustado mucho crear y siempre me ha gustado mucho un poco hacer las cosas a mi modo. Desde chiquito me costaba mucho trabajo acomodarme ciertas reglas. Mi papá era muy, las cosas son así porque son así. Mi mamá era más, son así, estos son los motivos, y un poquito me explicaba las cosas. Y este tema de es así porque es así me causaba mucho conflicto. Entonces chocaba mucho con él
Y yo creo que ahí saqué algo de hacer las cosas como yo creo que deben de ser y tener un poco una justificación de las cosas, ¿no? Entonces, crear más, querer hacer las cosas como tú quieres y hacer tus propias reglas, han sido una motivación para lo que hago, ¿no? Es una parte. La otra parte son los intereses que tengo y que tengo con mis socios, con Poncho y Emilio, que hablaremos de ellos, supongo, más adelante. Eh, yo siempre he tenido un interés y me ha jalado mucho el tema estético. De chiquito pintaba al óleo, escribía poesía, me pasaba horas y horas oyendo música solo y me podía entretener así mucho tiempo, ¿no? Entonces eso siempre me ha llamado y conforme fui creciendo la parte, o sea, en la escuela me gustaba mucho física, pero también me gustaba mucho la arquitectura. Entonces conforme fui creciendo me fui enfocando más hacia diseño, urbanismo, arquitectura y demás. Entonces esos son como mis intereses. Y hacemos lo que hacemos, Emilio, Poncho y yo. Yo creo que porque ellos comparten algo similar. Poncho mucho más clavado en arquitectura. Emilio, pues ya lo conoces, es un ser muy especial y muy extraño, que tiene sus cosas. Pero creo que los tres compartimos esta como interés y esta cosquillita estética de hacer cosas y que tengan este impacto hacia los sentidos, ¿no? De una manera importante, por lo menos en nuestro criterio. Entonces, eso es por lo que creo que hago. Lo que hacemos, supongo que lo vamos a platicar más adelante, pero son desarrollo inmobiliario, en pocas palabras. Lo que intentamos hacer son marcas y experiencias y alrededor de ellos desarrollos inmobiliarios. Entonces, eso es lo que hago. Y ya en más personal, me importa mucho. Es que no sé, es una pregunta que me hago seguido yo mismo, ¿no? Está complicada de contestar. Y Andrés, dirías entonces que es el creador, el entrepreneur, el disruptivo, el que hace los planes justamente para estos negocios que tienen tú y tus socios. Inés es este niño a lo mejor más evocado a la infancia, donde empezaste a explorar justamente estos universos artísticos de los que hablas, mucho más profundos a lo mejor para entender tu ser. O sea, Ness es eso, pero Ness es esta brújula que tengo o este norte que tengo para no desviarme y que no me importen las cosas que a él sabe que no son importantes, ¿no? O sea, es decir, como apapachar y alimentar este niño interior es algo que hago con conciencia, porque la magia y la intuición vienen de ahí. Y últimamente me manejo mucho más con la intuición que antes. Es como habla muy fuerte si le escuchas, si le pones atención. Si no, se puede mutear casi por completo y es como algo que además que si la dejas de escuchar se va muriendo progresivamente. Entonces, Ness para mí es esta, pues la esencia, el niño interno que tengo y esta esencia con la que nací, que me tocó, no es algo que yo haya cultivado, pero que normalmente tiene la razón y normalmente te habla de las tripas y del corazón y no te da argumentos, te dice como esto o eso, o bien o mal, o vas o detente. Entonces para mí eso es Ness hoy y de chico pues era esta esencia que no entiende las reglas de los grandes y se frustra muchísimo, ¿no? Entonces cuando te digo quería que me explicaran por qué no, porque para mí era evidente que no, y me decían no, sí, o al revés, era evidente que sí, me decían no. En específico mi papá era muy así, porque así lo educaron, y luego también te vuelves empático y entiendes eso. Entonces eso es, creo, esa es esta esencia con la que nací, me tocó, que me habla muy claro y que conforme vas creciendo la vas callando porque pues, te quieres adaptar a la regla de los grandes porque si no, no jala nada. Y a esta edad yo creo que llevaré unos 5 años, por ahí, que le ha dado mucha importancia y lo he alimentado mucho, como muy conscientemente, ¿no? De repente lo ignoro porque no me conviene y te muerde las nalgas la realidad tantos meses después, ¿no? Claro. Sí, eso creo. Fuiste un niño muy disciplinado, ¿no? Y a lo mejor por esta, y corrígeme si estoy mal, como esta tutoría de tu papá, ¿no? De tener como estas reglas y esta disciplina. Incursionaste en varios deportes, karate,
eras muy bueno en básquetbol. Cuéntanos un poquito. Estándar mexicano. Estándar del mexicano, pero arriba del promedio de la escuela, ¿no? Exacto, A lo mejor. Salones de 30 personas, pero sí. Pero cuéntanos de esto. Hoy sigues con el tenis, por ejemplo. Ajá. ¿Qué encontrabas en el deporte en esa corta edad cuando eras un niño y justamente seguías esta intuición? O sea, era disciplinado a la de a fuerza. O sea, mi naturaleza era mucho más de rebeldía que de disciplina. O sea, de reto a la autoridad cuando la autoridad no se justifica. Esa era mi esencia. O sea, yo desde que, no sé, desde que tenía 10 años me iba de la casa. ¿Sabes? Que empacas con tu mochilita tus 3 cosas y te sales. Cuando hacías berrinche yo me iba y hubo una vez que me quedé dormido fuera. O sea, siempre fue salirme, perdón. Entonces, así como disciplinado no tanto, yo creo que más hacia la rebeldía. Pero también, pues, supongo que quería complacer a mi papá y a mi mamá. Y en ese sentido mi papá sí era muy de metas muy claras, como de calificaciones, un número. Pon tú la mención honorífica de la universidad, que a mí me valía un cacahuate, me sigue valiendo. Le era importantísima y, o sea, le fregué para tener el papelito para decirle a mi papá, está. Y entonces vas cumpliendo como requisitos que ni siquiera son tuyos, ¿no? Son para allá. Y en una carrera que no necesariamente es fácil, ¿no? Ingeniería civil. Son aptitudes. Yo creo que si me hubiera metido en otra, pues no me hubiera ido bien. A mí se me dio tampoco era yo el mejor, ¿eh? O sea, requería estudiar más que Emilio, por ejemplo. Emilio no estudiaba y le iba muy bien en los exámenes. Yo estudiaba y me iba bien en los exámenes. Pero bueno, supongo que son aptitudes. Y del tema de deportes y así, siempre me ha gustado mucho estar activo. Yo creo que también estar activo lo usaba mucho para evadir ciertos ratos donde te enfrentabas con ciertas realidades y frustraciones. Entonces me gustaba mucho estar activo. Hoy me sigue gustando mucho y si no tengo eso me cuesta mucho trabajo. Hace unos, no sé, un año yo creo, me esguincé el pie y en una época de mucho estrés de los negocios y personales, me esguincé el pie y no pude hacer ejercicio y fue como un enfrentarme a mis problemas de frente y me sirvió mucho porque los tuve que solucionar, ¿no? Entonces me di cuenta que la actividad también la uso como un escape, que es muy bueno, te da endorfinas y no sé qué sustancias te dará, pero también es un escape para, pues, no enfrentar ciertas cosas que tienes que hablar con ellas y arreglarlas. Estos problemas de los que hablas o estas situaciones complejas que has tenido en los negocios, ¿crees que las sigues arreglando con este hilo y este diurex que usabas en tu niñez? No, bueno, sí, 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 o sea, siempre he sido muy como resourceful con lo que haya, como que le meto y arreglo y muevo. Entonces sí, sigo con el hilo y el diurex, o lilo y diurex, como le decía. Cuéntanos. El hilo y diurex. Hilo y diurex. Cuéntanos un poquito más de esto. ¿Qué significa para ti? No me acuerdo exactamente, no sé con quién hablaste, pero era esto de cuando era chico, se rompía algo o rompía algo y lo arreglaba siempre con un hilo y un diurex y le decía hilo y diurex. Entonces, cualquier problema se arreglaba así. Entonces, es más una historia de tíos y papás y demás que mía, no tanto, yo no me acuerdo, pero es lo que me contaban. Y ahí está. Sí, o sea, sigo arreglando las cosas con lo que puedo y yo creo que eso se extrapola también a cosas un poco más complejas. Creo que, y de nuevo, creo que Emilio Poncho y yo, y ahorita que lo estoy hablando no me da cuenta, pero hay muchos puntos de encuentro en eso. Creo que los tres somos muy resourceful, cada quien a su manera. Creo que Emilio también lo es, ¿no? Entonces, con poco, creo que hemos hecho cosas difíciles de hacer. O sea, hemos tenido ayuda de mucha gente muy buena, gente que ha creído en nosotros. Entonces, no puedo decir que con nada, pero yo creo que con poquito nos vamos arreglando en el camino con lo que hay. Hemos hecho estas creaciones con impacto estético, como muy alineado a nuestros valores e intereses como, pues, público y las demás cosas que hemos hecho, ¿no? Andrew, siempre que platico con emprendedores,
que han puesto, valga su redundancia, su alma en la cancha en los proyectos, porque no hay otra manera de definir un emprendedor. Siempre lo dejan en la cancha. Traen historia atrás de tener como esta visión desde muy temprana edad. Y me gustaría ahondar un poco más en cómo empezó tu análisis justamente de emprendedor con, por ejemplo, los chicharrones que vendías, ¿no? Tú siendo el vendedor y dejándole la maquila a alguien más, o como cuando te diste cuenta que el negocio de los CDs en los quemadores eran importantes, y que podía haber una ventana de negocio y te clavaste a estudiar cuáles eran los quemadores más rápidos para dar el mejor servicio y empezar a vender en la escuela cuando todavía esto se permitía. No se permitía. No se permitía. No se Okay. permitía. O sea, la motivación es más simple, es tener lana. O sea, de los chicharrones supongo que eran cassettes de Nintendo o tenis Jordan o lo que fuera, ¿no? Que quería y que si era una buena Navidad te llegaba y si no, pues no. Entonces, eran esta regla de los grandes de ¿por qué no puedo tener eso? Me estoy sacando 10, estoy teniendo la cama. O sea, lo que me toca lo estoy haciendo, quiero el cassette de Nintendo, ¿no? Luego vas entendiendo que pues es dinero y pues era eso, era la motivación de los chicharrones era tener lana para gastármelo en lo que me gustaba en esa época. Era primaria, así que supongo que eran cassettes de Nintendo, no me acuerdo. Y la de los CDs es la misma, pero para ir a tardeadas o para ir a un restaurante o para ir al sushito, ¿te acuerdas? En esa época era tener lana, ¿no? Y el ratón, que preferías que te llegara en dólares y no necesariamente en pesos porque la moneda valía más. Es decir, tu pensamiento desde muy chico era de negociante, era de un entrepreneur, de ver de qué forma con el recurso que tenías lo podías maximizar. Sí. Y ahorita ya hablaremos, ¿no? De cómo esto se convierte en la adultez y en tus proyectos, pero... Sí, yo creo que son dos cosas. Una es querer cosas o querer algo que no puedes tener y el vehículo es hacer lo que tengas que hacer dentro de unos límites morales y éticos y lo que te hayan dado tus papás o que te haya educado. Y una necesidad. Entonces, yo lo que tenía en la mano, yo sabía que le gustaban los chicharrones, eran estos que freías. Sí, las rueditas. Y cuando había feria, o sea, como kermeses y así, los niños querían eso, entonces pues, querían eso, ¿no? Yo sabía que querían eso y había estas tiendas a granel donde las vendían. Entonces fue como hilar y decir, ok, si los vendo, pues me los pagarán. Pero nadie te lo dijo, es decir, tú hacías el análisis y decías, pues hay una alta demanda, ¿no? de estos chicharrones, hay poca oferta, yo los puedo hacer en mi casa y los vendía para obtener este beneficio. Sí, creo que es por ahí, creo que el valor, a lo mejor lo que, a lo mejor es una virtud más patente en mí, es leer esta necesidad que no necesariamente, o sea, leer la necesidad y luego hacer lo que tengas que hacer para implementarla. Pero creo que la lectura de la necesidad es algo que a lo mejor se me da más natural que a otras personas, ¿no? Menos que a otras, por supuesto. En múltiples entrevistas, tú y tus socios hablan de la estética, de respetar el urbanismo de las ciudades, de respetar la cultura o las megaculturas que se van haciendo en los diferentes barrios. Y esto lo llevan en su día a día con sus diferentes restaurantes, departamentos, coworkings, etcétera. Pero todo comenzó en un departamento vacío con un prototipo, si no mal recuerdo, de un escritorio, que era lo más importante que tenían ahí como una masterpiece. Sí, bueno, empezamos público un paso atrás. Yo trabajaba en un fondo que tenía una base en Miami y atendía a Latinoamérica este fondo, desarrollaba vivienda de interés medio y México había crecido mucho. Yo estudié la maestría en Boston, luego me fui a este fondo a Miami, y luego me regresé a México porque México dentro del portafolio de este fondo era lo más grande. Y cuando me regresé, le hablé a quien fue mi jefe en Prudential, otro fondo. Mi tercer trabajo fue Prudential.
y le dije que si me hacía un hueco en su oficina. Había rentado una casa en Seneca, en Polanco, muy bonita. Entonces me hizo un espacio, pero estaba pues, en un lugarcito no muy grande. Y trabajaba remoto. En esa época no era tan común como ahora, ¿no? Pero trabajaba en Skype con mi jefe en Miami, otro jefe en Uruguay y el back office en Uruguay. Y estaba solito. Entonces, toda la chamba de escritorio la hacía desde allí. Antes de esa oficina me iba a la Ibero, a la biblioteca, a trabajar. Pusimos esa oficina y trabajaba desde ahí. Entonces, me sentía completamente aislado de cualquier interacción social y era como muy complicado eso, ¿no? Durante la maestría y en el trabajo hablaba con dos personas mucho, que eran Emilio y Poncho. Entonces, como que intelectualmente siempre... Ni Poncho fue mi mejor amigo en la escuela, ni Emilio fue mi mejor amigo durante la época de la universidad, pero ambos, a su manera, más bien con ambos tenía una conexión intelectual muy especial con la que no tenía con otras personas. O sea, los temas que hablaba con ellos no los hablaba con otras personas. Poncho, diseño, cuando estaba en la maestría hablábamos mucho de como multimedia en los edificios y demás, y con Emilio lo que era del futuro y qué va a ser la tecnología, cómo iba a tomar ciertas tareas y como proyecciones de este futurismo, y luego él también tiene un sentido estético muy bueno, luego hablamos de arte y artistas y demás. Entonces, bueno, como un paréntesis, cuando estoy trabajando en esto, Emilio me dice, creo que fue a Chicago o a Nueva York, no me acuerdo, y vi este modelo, que era WeWork, cuando estaba empezando, ¿no? Y me dijo, está increíble, pasa no sé qué, no sé cuánto. Y le dije, hay que hacerlo. Yo sé lo que es estar aquí encerrado, claro, solito, trabajando remotamente, de nuevo cuando no era común, y me hace daño. O sea, yo necesito interacción, aunque sea la convivencia Godín, pues, aunque no parezca es alimento al alma, ¿no? Estamos hablando de hace 10 años más o menos. Sí, 10 años más o menos. Y dijimos, ok, hay que hacerlo. Y en esa cuadra de Seneca, el que era dueño de la casa que le rentaba a mi ex jefe, que me subarrendó un pedacito, tenía otra casa que se estaba acabando el lease. Entonces le pedí el contacto a mi ex jefe, hablamos con esta persona y nos la rentó. Entonces fue el primer público. Y cuando estábamos en obra, que era con nuestros ahorros, que pagamos la raya, o sea, como podíamos, yo seguía trabajando, Emilio seguía trabajando. Poncho sí se vino full time. O sea, Poncho se vino creo que estaba en Austria al final, trabajando en Alemania. Y se regresó full time a llevar la obra, ¿no? Nunca había llevado pues, una obra él solo. Entonces cada quien tenía su day job y pues este era el night job y le metíamos nuestros ahorros y la quincena, pagábamos la raya como podíamos. Y Poncho y yo éramos roommates una cuadra de la casa esta de Seneca. Y ahí hacemos las reuniones, el comedor era la mesa de trabajo y demás. Y nos clavamos mucho, Poncho y yo, en el diseño de los muebles. Entonces queríamos hacer, que debe haber todavía por acá, eran unos cuadros de madera con unas patas de acero, unas especies como de cuadrados de perfil de acero, que se podían poner en este sentido, en este sentido. Entonces se podían unir cuantas mesas pudieras. Porque cuando estamos empezando pensamos mucho en modulaciones y demás, luego que entendimos que no hacía sentido, ¿no? Pero cuando hicimos este primer prototipo, Poncho y yo estábamos así, lo veíamos de todos los ángulos, lo teníamos ahí en el departamento. Muy orgullosos. Y nos encantaba. No se veían los cables, ¿no? Inclusive todo era totalmente sí, tenía estético. tubería por adentro, exacto, unas puertas. Estaban bien padres. O sea, yo pedí que los guardaran, porque los hicimos con mucho cariño. Y sí, invitábamos gente al departamento y le decíamos, mira, y la gente me decía como, ok. Está padre tu escritorio, una mesa. ¿No? No había otra cosa. Pero sí, nos clavamos mucho en ese tema. Entonces la idea sale de Chicago, Nueva York, de ver este coworking de WeWork. Y ustedes, ¿de qué forma tropicalizan esta idea? Porque sí creo que es un concepto totalmente diferente a lo que es o era WeWork. Sí, lo que me dijo Emilio vi una dinámica que yo no había visto nunca, ¿no? Me dijo, o sea, lo que está pasando allá adentro no parece una oficina, hay algo especial.
Entonces dijimos, ok, hace falta eso. Y teníamos esta idea que se fue cumpliendo, era bastante evidente, pero se ha ido cumpliendo, donde la tecnología va tomando tareas. Y mientras más tareas toma, más importantes se vuelven ciertas virtudes humanas o cualidades humanas, como la creatividad, el trabajo en equipo, la comunicación y cosas por el estilo. Y todas las tareas más mecánicas se van eliminando, ¿no? Y eso tiene un impacto en el espacio. El espacio tendría, con esa lógica, tendría que adaptarse más a atacar o a atender a estas virtudes: creatividad, comunicación, trabajo en equipo y demás. Y los espacios de trabajo no estaban hechos así. Estaban hechos como un core donde se hacía como manufactura de trabajo, o sea, ya sea spreadsheets o planos o lo que tú quieras. Luego corner offices, donde la gente que tomaba decisiones o creatividad estaba. Y esa era como la dinámica, ¿no? Para la nueva realidad del trabajo eso no funcionaba. Se tenía que hacer de una manera donde primero el espacio tenía que ser tomado por esta gente creativa en su mayoría. La manufactura pues iba a ir reduciendo, tendiendo a cero. Y tenía que haber espacios donde se fomentara esta creatividad, como áreas comunes, espacios, terrazas y lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, eso que pensamos se fue cumpliendo y dijimos, ok, eso es un hecho, hay que atacar ahora a estos creativos, porque estos creativos es el futuro de la fuerza de trabajo. ¿Qué les gusta a esos creativos? Y entonces nos hicimos una oficina a nuestra medida, nos volvimos nosotros los mismos clientes. Exacto, el como customer modelo, ¿no? Y así empezamos. Entonces, rebotando ideas, dijimos, ¿cuál es la unidad más básica del real estate? Y entonces dijimos, tal vez una iglesia, tal vez un templo es como la unidad más básica de por qué tendrías que hacer una estructura, ¿no? Tal vez más básica que una casa. Hay teorías que las civilizaciones se establecían alrededor más bien de símbolos que encontraba la gente y no de fertilidad de la tierra y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, tal vez un templo o tal vez una casa. Entonces dijimos, pues no vamos a hacer unas oficinas que parezcan un templo, pero tal vez una casa sí, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene una casa? Tiene varias. Se comunica de manera como sencilla, no hay un core de comunicación en una esquina con un elevador y unas escaleras, sino que la circulación normalmente está en medio. Tiene espacios para cada actividad, tiene un espacio para comer, otro para cocinar, otro para trabajar, otro para dormir. Tiene eso. Y luego dijimos, ok, hay que basarnos en esa lógica. Y luego, ¿qué otros espacios te despiertan la creatividad? Entonces volvimos otra vez a templos y cosas así espirituales. Y luego nos fuimos a algo que está como a la vuelta de la esquina, que son los museos. Que o sea, de repente te renuevan, es casi como ir al bosque. Sí, generan otro tipo de conversaciones externas e internas. Exacto. Entonces dijimos, ok, ¿qué características de un museo tiene esto? Entonces, por ejemplo, Prado Norte, si ves el MoMA, un cubo que une diferentes espacios y los observas, ¿no? O algo dramático a la entrada, o un lugar que enmarque un objeto, o un pasillo, como lo de Prado también, que lo remata una ventana circular. Entonces, dijimos, hay que hacer un espacio que se adapte a esta nueva tendencia de trabajo, donde lo van a ocupar creativos, que tenga la lógica de una casa, que se recorra y que tenga espacios destinados a una casa, que es diferente a lo que hacen otras empresas de coworking, donde juntan todo el espacio común para que sea espectacular, pero pues no está subdividido en actividades. Y lo otro es que tenga estos elementos como dramáticos o estéticos que te estimulen pues justamente esta creatividad, este trabajo en equipo y este tema más creativo, ¿no? Que viene del niño interno, yo creo, de cada persona, ¿no? Entiendo como esta visión, porque definitivamente es una visión, pero lo que no entiendo es cómo, después de tener esto tan claro, ¿no? De todo lo que nos acabas de platicar, brincas después, por ejemplo, a un restaurante, ¿no? Y al primer restaurante que tuvieron en Séneca. Sé que eres un gran amante de las paellas y que cocinas y que ahí encuentras como esta alquimia, ¿no? Para ponerte en contacto contigo, pero
estamos hablando de un mundo de real estate y luego brincas a la parte de restaurantes. Cuéntanos un poquito esa transición, porque fue en el mismo espacio el primero que tuvieron. En el segundo, fue en Molière. O sea, era la misma cuadra, pero Ujú. fue el segundo que abrimos, que el segundo justamente era un restaurante muy bueno, muy padre, que se llamaba Oca, Ujú. creo. Era como 2000ero de finales de los 90s, de cocina molecular, española y demás. Y yo me acuerdo cuando trabajé en Prudential, ir ahí era como el máximo lujo. Son de estas cosas que luego que la vida te va alcanzando y que caes en ciertos lugares que no lo puedes creer. Entonces, era ese lugar muy bonito y tenía licencia de alimentos y bebidas, ¿no? Yo antes de hacer, no, sí, yo antes de hacer este concepto con mis socios, yo decía, yo nunca quiero tener un restaurante, porque me imaginaba como comensal el problemón que es tener un servicio y lo cruel que es la gente con los restaurantes, porque si comes una vez mal, está malísimo, no funciona. Si comes 5 veces bien y una vez mal, es peor que si te pintaran el cuerno. Es como lo pones en la congeladora un año porque te traicionó. Entonces es durísimo. Y lo que hay detrás para un buen servicio también es muy complicado, ¿no? Entonces yo había dicho, no quiero hacer un restaurante, nunca. Pero cuando se presenta la oportunidad, entendimos una cosa muy importante, que el valor de los inmuebles lo da la experiencia. O sea, esta energía que vio Emilio, y luego la energía que sucedió en Chicago, y luego la energía que sucedió al contar todos los elementos que te conté, generaba algo increíble que cuando traíamos a gente que se dedicaba a hacer real estate en una escala mucho más grande, no podía creer lo que estaba viendo, ¿no? Decía, ¿qué es esto? Entonces entendimos que la experiencia y la dinámica de la gente dentro de un edificio es lo que más le da valor a un edificio. Y en esa línea, la manera más profunda de tocar, o de las más profundas de tocar a una persona, es a través de sus sentidos. Y para mí, a través del olfato y el gusto y la vista, es muy poderoso. Entonces la comida es muy importante. Lo que quisimos fue mitigar la mayor cantidad de riesgos al hacer un restaurante, y dijimos, ¿qué no hay en Polanco? Entonces, en Polanco no había comida de un ticket de 200 pesos, no había comida mexicana buena, no había X, Y, Z. Entonces dijimos, hay que hacer un concepto para servir a la gente que no está siendo servida, porque era irte al sushi o de, no sé, tori tori y gastarte una lana, o comer hamburguesas y papas, o comer pizza o demás. No había algo que pudieras comer diario y que te hiciera bien, ¿no? Llegan con Enrique Olvera a trabajar con él para... Sí, primero decimos, vamos a hacer un restaurante que sea una analogía o que sustituya, en cierta manera, ir a comer a casa. Porque yo me acuerdo de mi papá tomando el coche, yendo a comer a casa, conviviendo con la familia y volviendo a trabajar. Y ya de adulto entiendes que eso es como refrescante, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer algo así. Entonces la idea fue hacer comida mexicana casera con súper altos estándares. Y con esta idea, un inversionista de público en ese momento conocía bien a Enrique, ¿no? Entonces dijimos, hoy tenemos esta idea, se la podemos pichar. Se la pichamos y nos dijo, me encanta. Luego vio temas internos, dijo, no lo puedo hacer, se parece mucho a un negocio que ya tengo, pero les presento a este chef que es me dijo que hace las mejores albóndigas del mundo, ¿no? Entonces nos presentó a Pablo Salas, era 50 Best en ese momento. Enrique se quedó como asesor y como inversionista, y empezamos el proyecto con Pablo Salas. Funcionó súper, súper bien. Creo que tú eres cliente Sí, frecuente. ¿no? Pero en pandemia nos la libramos. No sé si te acuerdas, pero no había una visibilidad de cuánto iba a durar la pandemia. Sin duda. Entonces, había muchas esperanzas. Yo esperaba que se iba a acabar hasta que me rendí. Entonces, intentamos rescatar el restaurante haciendo mil cosas, como cajas para doctores a través de donaciones. Sí, a transformar el negocio en algo que Exacto. pudiera Videos coexistir. de Pablo, que es muy buena onda, se ponía a grabar. Entonces mandamos una caja con ingredientes para que lo hiciera la gente en su casa. Pero digo, lo rescatamos 4 meses tal vez, 6, y ya no dio más. Entonces les dije al equipo, como tenemos tanta lana en caja, hay de dos: o nos seguimos y no hay liquidaciones y quiebra esto, o pues liquidamos ahorita. Y la gente me dijo, no, pues ya liquidemos. Me acuerdo, o sea, se me salían las lágrimas firmando los cheques de Wow. cerrarlo. Entonces esa fue la historia de Público Comedor. De Público Comedor.
Hablando de buenos momentos, también y antes de esta pandemia que nos transformó a todos, ustedes estaban en un gran lugar, WeWork seguía creciendo, empezaban a ver las expansiones o empezaban a planear venir a México. Y sé que ustedes reciben, no sé si una llamada, un mail de WeWork Nueva York, en donde el dueño de WeWork, fundador Adam Neumann, los quiere ver y quiere platicar con ustedes. Sí, no fue de él la llamada, no me acuerdo cómo fue el contacto, se llamaba Ariel Tiger, me acuerdo. Y estaban queriendo expandirse a México, entonces estaban evaluando comprar algo existente, ¿no? Creo que vieron a más gente, no solo a nosotros, pero al final les gustó cómo veíamos las cosas y también teníamos pipeline, entonces yo creo que eso les gustó también. Y entonces vinieron a México, nos conocimos, además vinieron a ver ciertas cosas. No entendían muy bien México. Tenían este tema, o sea, lo de la serie de echarse shots de tequila a mediodía era cierto. O sea, se paraban a echarse shots de tequila. Hubo una anécdota donde decían que iban a crecer en el centro, ¿no? Que iban a transformar en el centro histórico con WeWorks. Dije, bueno, no estoy tan seguro. Y luego pasó lo del el shot, que nos pararon a las 12 del día, se tomaron un shot y es como, me lo dieron y pues no lo quería, pero también quería ser educado, entonces me lo tomé como se toma un tequila, ¿no? Y en un punto, en la cena más tarde, le dije, creo que no entienden muy bien México. Así como se echaron el shot, que no se toma así el tequila y tampoco a las 12 del día, les pregunté, ¿han ido al centro? Me dijeron, no. Dije, vayan. O sea, vayan, no creo que se pueda transformar con WeWorks, ¿no? Esto es el equipo de WeWork. En México. Le dije, México es complicado de entender, tiene sus cositas, ¿no? Y así como no se toma el tequila así, no se transforma el centro histórico así. Cuando mucho lo transformarás con un campus universitario y tomará un tiempo y ese campus traerá industria o no sé, pero definitivamente no con coworkings. Entonces ahí nos fuimos dando cuenta de más o menos, es una actitud que yo creo que es muy buena para crecer, pero también es peligrosa y porque te expandes sin saber qué piso estás pisando, Claro. ¿no? Entonces nos dimos cuenta de esa mentalidad de crecer. O sea, que muy admirable, porque igual llegaban a la India y crecían y el siguiente viaje era a México y crecían, ¿no? Y eran culturas completamente diferentes. Pero bueno, mi punto es que nos dimos cuenta de más o menos cómo veían las cosas. Y ahora sí fuimos a Nueva York, estuvimos ahí 3 o 4 días. ¿Fueron Emilio y tú? Emilio y yo, sí. Y me estoy acordando del viaje. Y estuvo padre, conocimos ciertas cosas. Vimos así un galerón de programadores. Y Emilio y yo decíamos, estos cuates van a cambiar el mundo. Era cuando valían, no sé, 21 billones de dólares, ¿no? No me acuerdo cuánto valían en ese momento. ¿Dónde estaba este galerón? ¿Estás en Brooklyn? En Nueva ¿Estás York. en...? Nueva York. Están abriendo Dumbo, pero están en Nueva York. Entonces vimos eso y dijimos, quién sabe qué esté pasando, pero estos cuates Van en serio. Y entonces especulamos, yo creo que están haciendo un app de trabajo donde se complementen los horarios del mundo y el freelancing, o sea... ya nos entrevistaron y demás, nos separaron y me acuerdo que nos hacían preguntas como para un poco traicionar al otro. Wow. Ya tuvimos las conversiones, le dije, ¿qué te preguntaron esa? Y ya nos juntamos y ahí sí vimos a Adam Neumann y nos dijo, me gusta mucho, los quiero comprar a tal precio. Te voy a parar ahí, porque no podemos normalizar tener una conversación con esta persona. ¿Qué pasa cuando entran a su oficina? ¿Cómo es el approach? ¿Qué les dice? ¿Estás nervioso? ¿No estás nervioso? ¿Cuál es tu expectativa? Me imagino que deben de pasar de demasiados pensamientos y sentimientos en ese momento. Sí. O sea, me acuerdo cuando pasó esto, no teníamos un modelo de negocio consolidado, o sea, un modelo financiero consolidado con ciertas proyecciones, ¿no? Y yo me imaginé que las iba a requerir para evaluar el negocio. Entonces me acuerdo que durante el vuelo, una noche antes del vuelo y durante el hotel la fui preparando, que es la base del modelo que seguimos usando, del consolidado de todo el negocio. Y entonces yo me quería aprender muy bien eso y contarlo muy bien. Entonces un poco en mi mente estaba eso, tener
la capacidad de poder transmitir esa idea. Entonces, cuando lo veo, yo más bien estaba preocupado por ser... Sí, clever de decir todo lo que habías estudiado. sí, pero sí, hacer sentido. Un poco no hacer sentido, ¿no? Más por no, sí, no hacer el ridículo ahí, ¿no? Entonces, cuando lo vi, es muy alto, entonces sí, estaba como muy acelerado. Y entonces empezaba, interrumpía, decía, y pasaba lo que supuse que iba a suceder. Que te interrumpía y hacía preguntas, como, no, dime esto. Entonces ahí la libramos y me dijo, ok, hace sentido, no compramos empresas, pero esta va a ser la primera. Pónganse de acuerdo de números con estos cuates y shot de tequila. Shot de tequila. Entonces ya nos dimos la mano y nos fuimos a una fiesta ahí y vimos ciertas cosas que no hacían nada de sentido, ¿no? Como vimos como este medio culto y demás. Y ya nos fuimos y al día siguiente le dije, Emilio, ¿qué piensas? Me dijo, yo no quiero trabajar con ellos. Si quieres vender y uno de los requerimientos que nos quedemos los dos, yo no me voy a quedar, tú quédate si quieres, yo vendo mi parte al precio que tú me digas. O sea, tú ponte de acuerdo y véndelo, pero yo no puedo trabajar con ellos. Pero en esta conversación, en este shake hands, él les dice, los vamos a comprar, pónganse de acuerdo. O sea, y ustedes hacen un primer... Sí, los términos estaban más o menos ahí, ¿no? Nos tocaba cierta lana en efectivo a los fundadores y nos tocaba cierta lana en acciones. En el contexto que WeWork subía de valor a lo loco, claro, diario. Entonces las acciones eran una buena noticia, ¿no? Y comprar a los inversionistas con una cláusula que teníamos ya nosotros contempladas en los contratos, ¿no? Entonces le dijimos, podemos comprarlos a este valor. Y entonces eso era. Entonces era pónganse de acuerdo en el sentido de ya vean los detalles y demás. Pero los términos como gruesos de la lana y cómo se iba a pagar y cuánto en acciones, cuánto en efectivo, eso ya estaba hablado. Entonces y era dinero que yo nunca había visto en mi vida. O sea, en mi cuenta. Sigo sin verlo en mi cuenta. me en efectivo. Un poco porque nunca tenemos liquidez, porque siempre reinvertimos todo lo que vamos generando. Sí, y fue así. Luego pasa esto de la fiesta, hablo con Emilio, me dice esto y me deja pensando, para mí sí era tentador. ¿Pero como... qué pasó en la fiesta que Emilio dijo, hay algo que no estoy conectando? Sí, teniendo una oferta de WeWork cuando era WeWork. Sí, pasó algo que te lo cuente el mejor, pero más o menos te lo repito. Cuando estamos en la junta había este cuate que vino, Ariel, si venía o se salía a hablar por teléfono y demás, y el tema es que estaban haciendo su hijo ese día, ¿no? Entonces, en un punto le hablaron y le dijeron, ya nació, entonces dijo, ahora sí me tengo que salir de la junta y se fue. Wow. Eso para Emilio fue como muy impactante, como pues, no se priorizaba la vida familiar en un momento así, ¿no? Ese fue uno y lo otro fue como este culto y sí, cómo se seguía de una manera irracional, como el magnetismo de este cuate y esta compañía de la gente alrededor. WeWork, sí, ¿no? Tal cual, lo coreaban como si fuera artista. Entonces, sobre todo la primera, pero también la segunda fueron razones por las que Emilio quiso decir que no. A mí, o sea, como me costas, no me cuesta, pero acepto que sí me fue tentador. Te ofrecieron un puesto muy importante aquí en México para operar. Sí, creo que no me acuerdo si fue México o Latinoamérica, pero era como llevar los esfuerzos de WeWork en México o Latinoamérica. Entonces eso también para mí era tentador, porque WeWork era WeWork. Entonces era como, después de esto es Silicon Valley, después es esto, y entonces la mente, ¿no? Y es ahí donde no les casé al niño interno. Estás como maquilando estas ideas que son humo. Y Emilio le hizo caso al niño interno. Entonces ya tuve conversaciones con él y le decimos, ok, si no, vamos a vender, hacemos esto y esto y esto, es el plan y demás. Me dijo, órale. Entonces ya, no vendimos. Wow. Le mandé un mensaje a Ariel y le dije como, oye, perdón, no vamos a seguir adelante. Me dijo como, suerte, tal vez nos veamos en otra vida, como cortar para siempre. Y ya, y ahí nos pusimos a levantar la primera ronda grande de
capital para público. ¿Cambia algo después de esto? Su modelo, su manera de ver los negocios, su visión, o más bien reafirma lo que ya traían para hacerlo mucho más grande, O sea, con el potencial que veían de una empresa transnacional. Lo que más cambió fue, regresamos a escribir el credo de la empresa. Y el credo lo que quisimos hacer fue como faro que no nos permitiera desviarnos por incentivos que no eran los que nos deberían de guiar, ¿no? Como ganar lana, por ejemplo. Bueno, entonces llegamos a escribir, le decimos credo, estas líneas. Pero no es un culto. Para dirigirlo. Luego te lo enseño, está bonito. Nos tardamos un rato en escribirlo. Entonces, eso fue lo que más nos llamó. Fue como nos tentó Satanás. Hay que hacer como estos principios para estar claros, para que cuando vuelva a pasar, si vuelve a pasar, tener más clara cuál va a ser nuestra respuesta a eso, ¿no? Entonces, esa fue la primera. Y la segunda fue, sí, crezcamos, vayamos a levantar una ronda un poquito más importante, estructurémonos. Era evidente que necesitábamos poner todo este modelo consolidado, hay que hacer una presentación bien hecha, vamos a ir a tocar puertas. Entonces, esas dos cosas cambiaron y no me acuerdo cuánto tiempo después de esto levantamos una ronda con un family office, que fue la primera grande, y con esa abrimos Puebla y Musquis. Después de esto, sigues trabajando con tus socios, se empiezan a expandir, tienen diferentes edificios con este modelo y empiezan a entrar también otros modelos que son departamentos. Sí. ¿Cómo es esta transición? Ya teníamos los coworkings, ya teníamos los restaurantes, tuvimos una gran oferta, pero queremos más. No es tanto así, fue, o sea, la siguiente cosa que hicimos después de las oficinas de público se llama Work and Co. Esa es otra, cuando regresamos era Work and Company, ¿no? Como haciendo nostalgia and Co. Y también a coworking, a cowork. Entonces regresamos a cambiarle el nombre a público, para hacerlo mexicano. Ese fue otro cambio. Pero después de público, nuestro siguiente proyecto fue un proyecto en la Alameda Central. Procrastineando encontré en anuncios de ocasión de internet un predio increíble en la cabecera de la Alameda, en la cabecera opuesta de Bellas Artes de la Alameda, que era un ex convento, llevaba sin transaccionarse muchísimo tiempo y demás. Se lo enseñé a Emilio, vimos el precio y dijimos, wow, pero era el número de servilleta, no entendíamos las implicaciones de lo que estábamos haciendo en ese momento. Dijimos, está en súper buen precio, vamos por él. En ese momento dijimos, hay que hacer departamentos, porque esto del Airbnb se ve que va a jalar muy bien, hay que hacer departamentos para viajeros y demás. Y entonces dijimos, bueno, hay que comprarlo. Dimos el down payment y teníamos tantos días para liquidarlo y no teníamos dinero, ¿no? Entonces salimos a buscar dinero y como al cuarto para las 4 cayó una persona que dirigía los esfuerzos de un fondo de Canadá para expandirse a México en específico, y fue su primera inversión, esto. Eso sí nos los mandó, sí, Dios, y nos los puso ahí. Y luego, en el cierre, nos dimos cuenta que eran dos familias peleadas, más bien una familia de individuos peleados, sobre todo todos de un lado y una señora del otro. Y en esa reunión nos dimos cuenta que la señora también era dueña del edificio de junto, en su mayoría, y estos cuates en la minoría, y en el otro que compramos era al revés. Entonces nos dividimos, Emilio y yo, nos hicimos como cada quien amigo de un bando, y logramos comprar el de junto, con el mismo fondo, ¿no? Los dos estaban invadidos, subestimamos la complejidad de eso, nos tomó muchísimo tiempo resolverlo, 40 y tantos juicios de desalojo, los ganamos todos, pero pasaron como 2 años y un montón de dinero que no teníamos planeado hacer. Pero ya que teníamos esa escala, hacía mucho más sentido hacer un proyecto más en forma, ¿no? Entonces fue donde decidimos, o le pichamos al fondo, hacer un hotel más en forma, y vamos a abrirlo este año, acabar la construcción este año, un hotel de 93 habitaciones, con un sub-brand de Marriott que se llama Tribute, que en esencia te conectas al sistema de Marriott, pero tú le puedes poner la marca, la estética y demás. Se va a llamar Boca Alameda. Y
Y entonces ya nos decidimos hacer eso. Pasaron 5 años entre cambio de gobierno de la presidencia, cambio de gobierno local, está catalogado por INBA, INA, CEDUBI, Fideicomiso del Centro Histórico, por todo el mundo estaba invadido. Pasamos una maestría de cosas. O sea, Emilio era el estandarte de la gentrificación en México, lo usaban ahí de diablo gentrificador, pero en realidad hicimos todo como se tenía que hacer, al punto que ganamos todos los juicios, ¿no? Y ya, entonces vamos a abrirlo este año, pero ese fue el siguiente proyecto después de las oficinas. Y luego los departamentos fueron, Emilio es muy bueno encontrando oportunidades, como joyas en la ciudad, con muchas complejidades, ya sea de sucesiones testamentarias o cosas legales o invasiones, ¿no? Entonces he encontrado estas cosas increíbles a muy buen precio y es muy bueno resolviéndolas también. Entonces los compramos, los limpiamos y ahí fue cuando dijimos, con la experiencia del hotel, creemos todavía que hay una oportunidad muy buena de proponer algo nuevo de hospitalidad, porque aunque dan mucho valor las marcas tradicionales, también son muy rígidas, tanto la marca como el operador que permite la marca, son muy rígidos y creo que intentan satisfacer una necesidad de un turismo antiguo, que quería un lujo como un lujo antiguo, un lujo de mi señor y ciertos materiales importados y que te carguen las maletas y que te cosan un botón, cosas así que ya no son importantes. Ahora yo creo, o creemos los tres, me atrevo a hablar por los tres, que el lujo tiene que ver más con una identidad cultural del lugar donde estás, tener experiencias verdaderas, materiales locales, aprender de cultura y demás. Eso más la como rigidez que tienen estas marcas, estas operaciones, porque son un compendio de problemas que han tenido en los últimos 60 años en diferentes lugares del mundo, aplicados, en nuestro caso, a un desarrollo de 1600, porque era un convento de 1600 esto, Total. no hace sentido y eleva los costos a lo loco y lo transmites al usuario, ¿no? Entonces el cliente está pagando una tarifa muy cara porque es ineficiente el proyecto, porque estás cumpliendo requerimientos de la mitad de Estados Unidos, que no hacen sentido, y te están transmitiendo un lujo que ni siquiera quieres. Todo eso encarece la tarifa, ¿no? Dijimos, hay una oportunidad aquí. Entonces estamos haciendo edificios no muy grandes, uno de 30 y tantos departamentos, dos de 30 y tantos departamentos, uno de 73 departamentos, que son departamentos chiquitos muy eficientes, que vendemos completamente equipados para luego operarlos en estancias medias y cortas. Interpretando, como con los chicharrones, lo que en realidad quiere la gente, ¿no? Y encontrando las ineficiencias en el mundo más formal que aprendimos a partir de hacer el Hotel de la Alameda. Muy interesante, Andrew, y gracias por compartirnos justamente estos planes, porque creo que este tipo de empresas en México se necesitan para ir abriendo diferentes esquemas, sobre todas las necesidades que ustedes ven, que analizan, que piensan, y creo que su labor es importante para el desarrollo del urbanismo en las diferentes fases o etapas que puede llegar a tener una ciudad. Soy totalmente y desconozco del tema, pero me entiendo como usuario dentro de una ciudad y creo que es increíble. Y me gustaría preguntarte, dentro de la comunicación que hemos tenido en este rato platicando, la mayoría de las veces hablas en plural y hablas de se nos ocurrió, cuándo lo platicamos, cuándo lo creamos, cuándo nos sentamos, y creo que eso, al menos para mí, tiene mucho valor. Y quería preguntarte qué significan para ti en tu vida hoy en día Poncho y Emilio. Pues es una extensión de familia, o sea, son mis hermanos. Sí, importantísimos. Tuve esta conversación, no me acuerdo con quién, pero esa persona me decía, no, la familia es la familia. Decía, sí, pero no trabajas y vives y sueñas y más con estos dos, se vuelven parte de ti. Y luego se desarrollan tensiones de familia también. O sea, estos pleitos irracionales, alejarte, acercarte.
pero por lo menos en mi caso con la certidumbre o la certeza de que pues es un lazo que no se va a romper, ¿no? Entonces ellos dos son mis hermanos y también son dos personas, que fue con lo que empecé a escribirlos hace ratito, con los que me puedo comunicar en una línea que no me puedo comunicar con nadie más. Y lo eran antes de ser mis socios, ¿no? Entonces, sí, son estas personas especiales para mí, que siempre lo fueron. Y conforme hemos ido cumpliendo nuestros propios sueños, o sea, nos ha pasado varias veces que de repente estamos en un lugar que no podemos creerlo, ¿no? Es como, o sea, así como estuvimos en la oficina o en el OCA, haciéndolo un público, o en las oficinas de Nueva York, o en diferentes lugares, pues ha sido porque hemos trabajado juntos. Entonces, ir cumpliendo estos sueños y de repente que la realidad te sorprenda tan bonito, hace que los lazos se vuelvan más estrechos, ¿no? Entonces, mis hermanos. Eso. Qué increíble, porque aparte eres tío, ¿no? Tienes sobrinos en los cuales pues lo que platican es que eres muy presente, que los quieres mucho, entonces que digas que es una extensión de tu familia, se entiende el peso del porqué. Te veía de lejos en un restaurante saludando a tu papá de beso, dándole un abrazo como muy entrañable, y creo que eso se define, ¿no? No mucha gente se puede jactar de saludar a su papá o a su mamá de beso, y creo que pues eso habla de tu sensibilidad como persona, que si bien muchas veces siendo cofundador y CEO de una compañía de este tamaño, pues también se tienen que tomar las decisiones duras. Creo que eres una persona extremadamente sensible y eso se ve en sus creaciones y en lo que hacen. Y para cerrar, como pues esta plática, Andrew, siendo que esto para mí es muy importante, me gustaría que primero reflexionaras y que me dijeras cuál crees que es tu superpoder y cómo este superpoder impacta en el mundo al que rodeas. No sé si es superpoder, pero yo creo que lo que logro hacer muy bien y es muy efectivo es juntar justamente este tema sensible con un tema de acción y encontrar la manera de hacerlo, ¿no? Y creo que es un tercer elemento. Entonces, esta parte sensible de intereses y de observar mucho, soy de mucho ver. O sea, siempre veo el detallito y un poco saco de quicio a la gente. Es como eso. De chiquito me acuerdo que hace mi abuelo había como un periódico arriba de un lugar y me acuerdo, o sea, nítidamente de eso. Yo creo que la gente no lo veía. Entonces, como que observo muy bien y al hacer eso puedes entender estas necesidades o lo que fuera. Y luego ejecuto. O sea, una vez que me meto en el modelo de ejecutar, pues Lilo y Yurex, ¿no? Y en medio hay un tema de comunicación. Creo que soy bueno pudiendo destilar la idea y comunicándola y animar a la gente, inspirarlos. Creo que soy bueno en eso. Entonces creo que es una mezcla de tres cosas, que a lo mejor no es tan abundante, o que a lo mejor no soy tan bueno en ninguna, pero soy suficientemente bueno en las tres y lo vuelve un buen paquete, ¿no? Yo creo que es algo por ahí. Gracias Andrew. Ha sido un placer platicar contigo. Estoy seguro que tu ma estaría feliz y está feliz viendo cómo esta plática, entendiendo toda tu trascendencia, ¿no? Cómo la narras, cómo la vives y sobre todo cómo te apasionas al contarlo. Para mí es un placer platicar contigo siempre y espero que sea la primera conversación de muchas. Y en realidad te agradezco muchísimo que estés aquí, que confíes en el proyecto y que sigamos adelante. Sí, gracias a ti. Fue todo padre. Gracias, Andrew. Gracias.